Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Pero muy No bien. te quiero, no quiero adelantar ni romper el Día Internacional de qué, pero recordemos que hoy llegó a la Argentina el presidente Javier Milei, justo ese día. Viste, estás muy claro con el Día Internacional, ¿eh? Estás muy... Claro, exactamente, muy adecuado, muy adecuado. Yo mandé felicitaciones a algunos amigos también, etcétera. Sí, Bueno, buenos días, Sergio, Ronnie y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo. Después de una semana de problemas técnicos y que no pudimos aparecer, bueno, ujú, por fin nos reencontramos, lo cual es muy bueno, muy interesante, sí. con un día cargadísimo de información. No sé si vamos a poder trabajar con todo, pero bueno, Ah, vamos a arrancar con algo. dale, arranquemos. Vos que después de la caída la semana pasada de la ley Omnibus, que fue una sorpresa para muchos, se empezó a hablar de la invasión del PRO al gobierno nacional como para sostener la gobernabilidad. Ujú. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién gobierna al final? ¿Los que salieron primeros o los que salieron terceros? En realidad gobiernan los que nunca se someten a elecciones, que son los grandes grupos económicos. Es decir, lo que nosotros consideramos la verdadera casta del país, que es la que hace el empobrecimiento, la falta de inversión, la caída del salario, los que permanecen siempre, que son los 10 o 20 grandes empresarios de Argentina, que nos ponen los precios que se le da la gana de todo, son los que siempre gobiernan, porque son los que condicionan a los gobiernos que nosotros elegimos a través del voto. Y los que castigan a los que pretenden sacarles un poquitito de sus gigantescas y descomunales ganancias. Si no entendemos eso, no entendemos absolutamente nada, porque cuando el presidente habla de la casta, que por fin está pagando los costos de la casta, si hacemos un recorrido por la ley Omnibus caída y por el DNU, que todavía está vigente, no hay ninguna medida para reducir los gastos de la política a lo que él llama la casta. Así que bueno, ese es el primer arranque. La casta en realidad son los que nos joden la vida siempre, los que se quieren quedar con el país, que son intereses nacionales, internacionales, que se quieren quedar con los recursos y empobrecernos cada vez más. Así que con esa premisa podemos arrancar a analizar la agenda informativa de hoy. Bueno, definiciones de Juan Grabois en estos días. Sí, el lunes, ayer, Roberto Navarro mantuvo una extensísima charla, entrevista jugosísima con Juan Grabois, donde, bueno, una de las primeras definiciones es que hay que voltear el DNU, porque ese DNU que está vigente es lo que permite gran parte del saqueo, que se está produciendo ya porque está vigente desde el 28 de diciembre, ese decreto de necesidad y urgencia, totalmente anticonstitucional e ilegal, que la Corte Suprema de Justicia está pateando porque está negociando a ver qué consigue en caso de no considerarlo inconstitucional, que está frenado en algunas partes con algunas cautelares, es lo que produce que los contratos de alquiler sean antojadizos y siderales en las cifras y los plazos que pretende, los precios el precio de las prepagas, y otras cosas más que la falta de control de precios, la eliminación de la ley de góndolas, la eliminación del compre nacional, el permiso para exportar lo que sea, está todo dentro de ese DNU que tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la presidenta de la Cámara de Senadores y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, impiden que se debata tanto en la comisión bicameral como en el recinto en el Senado. Entonces, lo que dijo Juan Grabois ayer fue que una de las primeras cosas que tenemos que hacer en cuanto comience el ciclo de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo es voltear el DNU. Sí, sí, esto no está, Voltear el DNU. tal cual, coincidimos, esto no solamente lo viene marcando Juan Grabois, sino también, bueno, muchos compañeros de Unión por la Patria en el Congreso que están advirtiendo. Cuando cayó la ley Omnibus fue una catarata de tweets donde marcaban, ojo, que el DNU está vigente y nos va a llevar puestos. Lo que agrega es coordinar, ¿no? Juan Grabois está coordinando
una fecha en específico para no perder más el tiempo, ¿no? Liquidarlo el 1 de marzo. Aparte, recordemos, ¿no?, que Javier Milei asumió dando la espalda al Congreso y dirigiéndose al público que estaba en la calle. Ahora, el 1 de marzo, donde no es obligatorio que el presidente abra las sesiones con su plan de gobierno y con su informe de gobierno, como es habitual en todos los presidentes democráticos, Milei ya dijo que no lo va a hacer, no va a estar en el Congreso y va a hablar a la calle. Por lo tanto, vuelve a dar la espalda al Congreso después de todo lo que dijo de los diputados en estos días que se cayó la ley ómnibus y previo a eso. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que los diputados, que son los representantes del pueblo, y los senadores, que son los representantes de la provincia, darle gobernabilidad a un tipo que ignora la importancia del Congreso? Con personajes, tanto como Martín Menem y Victoria Villarruel, que también, y ya que estamos en este día, ningunean a los representantes, tanto de las provincias como del pueblo. En esta idea que, como dice Graboy, es un plan platita para los ricos. Recuerden que cuando el ex ministro de Economía, Sergio Massa, tomaba medidas para mejorar la situación de los trabajadores y de los jubilados, hablaban del plan platita, despectivamente, como que distribuir el ingreso es algo que hay que denostar, deplorar, pero nada hablan de todos los beneficios que Javier Milei, desde que asumió el gobierno, le está dando a los más ricos y que no necesitan un centavo más para seguir siendo ricos. Y Gustavo, entonces, sí, completa. No, que esto, los medios de comunicación hoy no hablan del plan platita para los ricos, que en realidad no es platita, sino es platota, porque están permitiendo que sigan engrosando las arcas y que produzcan mayor desigualdad en Argentina. Sí, ¿y cuál es el rol que está cumpliendo Federico Sturzenegger con el DNU? Bueno, recordemos que Federico Sturzenegger apareció detrás del presidente Javier Milei cuando dio aquel discurso por cadena nacional presentando el decreto de necesidad y urgencia. Federico Sturzenegger no era en ese momento funcionario público y no lo es ahora. Sin embargo, él mismo admite que fue el autor del DNU, también de la ley ómnibus, por ahí no habría problema porque cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley ante el Congreso. Pero el DNU necesita que sea un funcionario público el que lo presente después de haber realizado estudios en todas las áreas de gobierno. Acá, Federico Sturzenegger, que se atribuye a la autoría del DNU, no era funcionario público, no lo es ahora, y no hay áreas del gobierno que hayan sido consultadas para ese DNU, sino que se elaboró en los bufetes de abogados de las grandes empresas. Por eso, cada artículo del DNU representa y defiende, fomenta, expande los intereses de las principales empresas. Cada medida que se ha tomado beneficia a exportadores, a formadores de precios, a cerealeras, a productores agropecuarios, a empresas prepagas de medicina. Es decir, que tienen nombre y apellido los elementos importantes del DNU, y desde ese punto de vista, que Federico Sturzenegger sea el autor, lo hace totalmente ilegal. No solamente es anticonstitucional, porque un DNU no puede modificar ni derogar leyes, sino que además no está hecho desde las esferas del gobierno, sino que es extra esferas del gobierno. Y eso no se tiene en cuenta, no se está discutiendo, porque los radicales que nacieron oponiéndose a las medidas conservadoras en la Revolución del Parque, allá por 1890, en contra de las medidas conservadoras que desembocan en esto que fue el granero del mundo, empobreciendo a gran parte de la población, el radicalismo que apareció en contra de este tipo de medidas en el siglo XIX, ahora están tratando de oponerse al DNU, pero con normas que fueron ya pisoteadas, porque recordemos que la constitución de la comisión bicameral que debería haber analizado el DNU, pasaron más de 10 días
desde que se formuló el decreto. Por lo tanto, ya la comisión bicameral no tendría sentido, sería patear la pelota, sería estirar los plazos de algo que está haciendo muchísimo daño. Lo que propone Unión por la Patria en el Senado es debatir, y le exigieron ya 2 veces a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque una sesión especial. Desde el 1 de febrero lo están pidiendo, ahora se planteó una para el jueves, pero no se sabe si lo va a hacer. Y la comisión bicameral está frenada porque Martín Menem no elevó la lista de los diputados que le iban a conformar. Por lo tanto, es una estrategia del gobierno para que el DNU siga actuando. Recordemos que si en el Congreso se rechaza el DNU, todo lo realizado desde el 28 de diciembre hasta el momento en que se declare o se rechace el DNU, permanece. En cambio, si la Corte Suprema lo declara inconstitucional, es retroactivo. Hay que deshacer todo el daño que produjo el DNU. Pero además es ilegal. Además es ilegal y no se habla de eso. Bueno, ¿qué pasa con Federico Sturzenegger? Sí, y te quería preguntar el rol que analizás, que está haciendo, y te pido que por favor presentes en sociedad a Cirimedo, ¿no? Un asesor de Javier Milei. Primero, ¿quién es? Quiero detener con Sturzenegger, porque Sturzenegger, que no fue al Congreso para defender la ley Ómnibus, sí estuvo en el Foro Panamericano de la Escuela Herbert de Negocios de la Universidad de Miami, donde ahí dijo que el principal objetivo del DNU era romper con una foto. 30 años de un statu quo compuestos por sindicalistas y empresarios de siempre, a los que el DNU busca empobrecer, cuando en realidad está enriqueciendo a Arnequian, a Paolo Roca, a Héctor Nanieto, a Verocopit, que es el de la prepaga más grande del país. Pero además hay una cosa interesantísima. Dice que la derogación de la ley de alquileres permitió que los alquileres estén un 20% más bajos, cosa que es mentira. Pero además, y pone este ejemplo absurdo, porque dice que dentro de poco va a haber un proyecto que se va a llamar la derogación de leyes inútiles. Porque, y pone como ejemplo, y con una proyección de un mapa de Argentina sin las Islas Malvinas, dice que nadie puede publicar un mapa que no sea aprobado por el Ministerio del Interior. Y en todos los países pasa eso. Yo no puedo dibujar un mapa eliminando una provincia, o cambiando los límites de las provincias, o cambiando los límites del país, porque tiene que ser un mapa oficial. Y ese mapa que el tipo ponía como ejemplo no incluía las Islas Malvinas. Algo que también hacía el PRO. El PRO también tenía y publicaba mapas que no incluían las Islas Malvinas como parte del territorio nacional. Y eso es gravísimo, y se ríen de eso, se burlan, porque son apátridas, son entreguistas, son destructores de la nacionalidad, son cipayos, en definitiva. Cerimedo, ahí también viene otra cuestión, que no solo es este personaje es un cipayo, sino también que es un golpista. ¿Por qué? Fernando Cerimedo fue el asesor de Javier Milei durante la campaña de Javier Milei, y uno de los consejeros y defensores públicos. Él es el que armó toda esta campaña de denostación de diputados después de la caída de la ley Ómnibus y previo a la caída de la ley Ómnibus, amenazando a diputados y que votaban en contra, que se daban vueltos, que ponían reparos. La Policía Federal de Brasil está señalando a este personaje, Fernando Cerimedo, de formar parte de una organización criminal que construyó la antesala de lo que fue el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro después de haber perdido el balotaje con Lula da Silva. ¿Recuerdan? Que tomaron la sede del Palacio de Justicia, que quisieron impedir que Lula asumiera. Y él mismo, en ese momento, difundió un video en donde mostraba el fraude electoral que se había hecho para beneficiar a Lula da Silva. Y él se llamaba un héroe para medio país, para brasilero, y él decía que lo llamaban el argentino más amado de Brasil. Así que este personaje, golpista, mentiroso, falaz, destituyente, forma parte del equipo de Javier Milei. Es tremendo, ¿eh? Pero aparte, señalado con documentos,
La Policía Federal brasileña detectó que ellos mismos se llamaban la Oficina del Odio. La Oficina del Odio, atacando a opositores, atacando a Lula, atacando a los movimientos sociales brasileños, que es lo mismo que está haciendo acá. Así que bueno, es muy grave este personaje formando parte del oficialismo. Bueno, el gobierno, cambiando de tema, Gustavo, el gobierno está celebrando el superávit que está logrando o que le indican sus números, ¿no? Claro, justamente celebraron que durante enero habían bajado el déficit, habían logrado un superávit, pero a costa de la desinversión en muchísimas áreas del gobierno. Hay el Instituto para el Desarrollo Social Argentino dijo que el equilibrio de las cuentas públicas se debió a una subejecución de las partidas presupuestarias. Gracias a eso, las jubilaciones y pensiones cayeron un 32% interanual en enero. Es decir, los jubilados ganaron mucho menos. Es más, las jubilaciones están casi a nivel de 2001. A nivel de 2001. Por lo tanto, más que celebrar, tendrían que estar lamentando haber llegado a ese superávit. Porque a lo mejor generalmente los economistas de la derecha te hacen una simplificación de lo que es el superávit diciendo, bueno, en una casa de familia, si vos gastás más de lo que cobrás, evidentemente vas a estar en el déficit, entonces tenés que achicar las cuentas de tu casa. Bueno, en el Estado eso es incomparable, porque el Estado tiene recursos y además el déficit o el equilibrio en las cuentas no es un objetivo en sí mismo, sino que es una herramienta. No está bien decir, mirá, tenemos equilibrio fiscal, pero el 80% de la gente se está muriendo de hambre. Recordemos que cuando la nombran a Petovelo como ministra de Desarrollo Social, Milei dijo, va a ser la única ministra que va a tener la chequera abierta, y sin embargo, en la ayuda social se ejecutó 0 del presupuesto, salvo esto que le dieron a las iglesias evangélicas y a Cáritas, que es un nada, un 1% de lo que se necesita. Y sin embargo, no asisten a los comedores comunitarios, tienen alimentos secos no perecederos en galpones que no los distribuyen a los comedores, y por lo tanto lo que uno puede ver es la crueldad de provocar hambre. Y fíjense que si nosotros hacemos un seguimiento de la evolución o involución de los números de pobreza, cuando asume Néstor Kirchner en 2003, había casi un 60% de argentinos debajo de la línea de pobreza, y cuando termina el gobierno de Cristina, había un 28% de personas debajo de la línea de pobreza, se redujo a más de la mitad. Cuando asume Macri en 2015, y se va en 2019, eso aumentó a un 40%. Con Alberto se llegó al 44% de pobreza, es decir, que no lo redujo, sino lo aumentó lentamente. Pero acá ya se está proyectando, la UCA está proyectando, la Universidad Católica Argentina, que es la que hace la encuesta permanente de hogares, que en marzo vamos a llegar a más de un 50% de pobreza. Es decir, estos planes, como siempre, empobrecen a gran parte de la población. Cuando no se confronta con los grandes poderes económicos, siempre el resultado es mayor pobreza y más hambre. Recordemos también que a Cristina le dieron un premio de la FAO por el hambre cero. Cristina había llegado, en lo máximo de su gobierno, a eliminar el hambre en Argentina. Y sin embargo, en lugar de marcar el premio que le había dado la organización, el FAO, que es de las Naciones Unidas, se burlaban por la cartera Louis Vuitton. Ahora que Milei estuvo no sé si de viaje de egresados o de luna de miel con Karina Milei en Israel y después en Italia, no dijeron nada, al contrario, festejaron que haya estado allá en Italia gastando dinero suyo o del Estado para bailar frente al Muro de los Lamentos o para burlarse del Papa. En fin, eso es lo que tenemos. Dale, y Milei con el Papa, ¿cómo lo viste? Bueno,
Primero tenemos esa imagen de la ceremonia de santificación de esta santa santiagueña, Mamantula, y bueno, tenemos esa imagen de Milei que casi se abalanza sobre la silla de ruedas del Papa, y esa cara siniestra que pone cuando quiere sonreír que realmente da miedo, el pobre Papa estaba espantado. Pero después tuvieron una cita ayer a las 10 AM de Italia, 5 de la mañana hora argentina, y Milei llegó 10 minutos tarde. Lo primero que pasa, está bien. Después el Papa le concedió una hora, mucho más que le había concedido a Macri, porque bueno, obviamente había que tener una conciliación. No se sabe mucho de lo que se habló, pero es increíble, porque lo habíamos tenido a él firmemente abrazado al judaísmo minoritario, porque él está formando parte de una organización judía que representa al 1% de los judíos del mundo, porque es una organización elitista de los judíos, y después va a juntarse con el Papa, y ahí dice que él es de formación cristiana y cada tanto es judío, cada tanto es cristiano, ¿no? Como depende de cómo le convenga, y quizá en algún momento pueda llegar a ser musulmán o suarí, andar a saber qué religión puede llegar a según las conveniencias. Está difícil musulmán, ¿eh? Es impresionante, es impresionante. Bueno, sí, no sé si quieres agregar algo más. Te quería pasar a los vicegobernadores. Han emitido un comunicado reclamándole muchas cosas al presidente. Bueno, justamente después de la caída de la ley Omnibus vino la represalia, sí, ¿no? Sabemos que va por dos focos. Por un lado, la quita de subsidios al transporte público, que va a encarecer y llevar a más de 1.000 pesos el transporte urbano en gran parte del país. Y por otro lado, la no ejecución del FONIT, es decir, del Fondo de Incentivo Docente, que es una ley, y que además también lo del el fondo para los subsidios al transporte también está por ley. Hay un fideicomiso, él habló en contra de los fideicomisos en una justificación diciendo que los fideicomisos son la manera de convertir en magnates a los políticos. Bueno, un grupo de vicegobernadores de Jujuy, de Buenos Aires, de Misiones, de Catamarca, de Santiago del Estero, de Formosa, de Río Negro, le presentaron una nota en donde dicen que repudian el avance sin precedentes del gobierno nacional contra trabajadores, pymes, jóvenes, niños, y alertamos que avanza sobre la institucionalidad de las provincias y el desprecio al sistema federal. Eso es lo que están planteando. Además, con respecto a lo del Fondo de Incentivo Docente, recordemos que este grupete de Milei, de los libertarios, junto con los PRO, una de las principales entradas en escena fue en contra de la cuarentena porque los chicos no podían ir a clase, que los chicos estén en las aulas y no de clases virtuales, y sin embargo, ahora están desfinanciando la educación. Las universidades tienen presupuesto hasta mayo, porque no renovaron el presupuesto, por lo tanto a partir de mayo no sé cómo van a funcionar las universidades. Los salarios docentes por la devaluación y porque no hay una paritaria docente nacional, cayeron también como un 20 y pico % en su poder adquisitivo, y sin embargo, ahora que se suma el PRO, que son los paladines de la educación, no va a cambiar eso, no va a cambiar eso, y eso va a ser otro frente de conflicto, además de la imposibilidad de muchos trabajadores de poder llegar a su trabajo en el transporte público. Recordemos que los subsidios al transporte son salario indirecto. Si los trabajadores, que en los países en los que los pro y los libertarios se reflejan, representa el 1% del salario, acá está superando el 10% del salario. Por lo tanto, las empresas, la patronal, va a tener que compensar ese gasto que antes se lo ahorraba el Estado, porque el Estado con los subsidios le ahorraba salarios a los patrones, ahora lo van a tener que poner ellos. Ahora lo van a tener que poner ellos. Así es. Nos queda hablar de, bueno, ya lo hemos hablado durante este rato que estuvimos charlando,
la fuerte caída del salario. No sé si querés hacer alguna otra mención, porque es básicamente entre tantas cosas que nos alarman, la caída del salario, que no para de caer, es la gran preocupación de los trabajadores. Bueno, justamente en estos días hubo una entrevista de Javier Milei con Marcelo Bonelli, en donde volvió a decir que estaba cerca de la dolarización, porque la masa monetaria en Argentina es de aproximadamente 7.000 millones de dólares, o un poco más, y que tienen esa plata. El plan es que esto que encantó a muchos de los votantes de Milei, que era la idea de que nos moviéramos en dólares, para llegar a una dolarización, a que nosotros tengamos como moneda corriente el dólar, como ocurre en El Salvador y en Ecuador, hay que depreciar el ingreso de la población. Hay que empobrecer, como dijo Sturzenegger en Miami, no solo a los sindicalistas o a ciertos políticos, sino a gran parte de la población. El modelo de Milei, que es el centenario, es decir, el momento en que éramos el granero del mundo, más del 80% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza, como ocurre ahora, tanto en Ecuador como en El Salvador. Y cuando se dolariza, es más fácil blanquear la plata de los narcotraficantes y del contrabando. Porque recuerden que Milei era un adorador de los piratas, de los contrabandistas y de los mafiosos, incluido Al Capone. Por lo tanto, estamos ante un presidente que su ideario es la pobreza de gran parte de la población y la ilegalidad en las transacciones económicas. Es eso lo que él llama libertad. Porque, volvamos al punto, ellos con este DNU, con la ley ómnibus, con la baja de impuestos para los más ricos, lo llama libertad, pero esa libertad es para una minoría pequeñísima de privilegiados de la casta real del país, para que la mayoría de los habitantes del país esté casi imposibilitado de nada. La libertad de esa minoría representa la opresión para la mayoría de los habitantes de Argentina. Gustavo, ¿nos reencontramos el viernes? Espero que los haya dejado muy felices por este martes feriado de carnaval después de lo que acabo de decir. No, pero es real, porque hay que comprender realmente que el tipo habla de libertad, que antes no la teníamos en cuestión, pero es un invento del tipo, que él se jacta de ser el único presidente libertario del mundo, por lo cual sabemos que es muy peligroso que sea el único presidente libertario. Estuvo en un canal de televisión en Italia, se hacía el canchero y bueno, y criticaba al keynesianismo de Europa, que por eso es la pobreza, por eso no. Realmente va ganando notoriedad, pero lo miran con simpatía y extrañeza a su vez. Sí, lo miran como un bufón. Digamos, tanto para Estados Unidos y como para Europa, esto es como un experimento. Nosotros somos las ratas de laboratorio. Sabemos que no funciona, porque lo que está aplicando Milei no es nada original, sino que es lo que se aplicó durante la dictadura, durante el menemato y lo que intentó hacer el macrismo. No hay nada nuevo. Es enriquecer con la esperanza de un derrame que nunca se produce, y lo que nos puede gotear es el desecho de ellos. Es decir, la ayuda social, porque si bien uno siempre cuestionó que en un país como el nuestro haya pobreza, en un país rico en alimentos, en bienes, en servicios, en ciencia, en recursos naturales, es inadmisible que en Argentina haya pobreza. Y sin embargo la hay, y creciente. Mientras los más ricos de Argentina se siguen haciendo más ricos. Y no se avergüenzan. Dios mío. Gustavo, un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vemos en estos días, así que después arreglamos porque el viernes no voy a poder, pero podemos hacerlo el jueves. Dale, lo vemos, ¿cómo que no? Abrazo grande, Gustavo, gracias. Para todos y gracias por la paciencia. Al contrario, un abrazo grande. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, en este análisis político argentino de este escenario que no nos da descanso.
bueno, muchas verdades está compartiendo con nosotros y un repaso que siempre es bueno para entender cómo viene la mano en nuestro país.